Buenos días, tardes o noches tengáis todos y todas en el canal. Hoy iba a subir Backrooms. Como dije, iba a ser el capítulo de 30 minutos. Y la verdad es que perdí 24 minutos. Se apagó el ordenador y honestamente era la tercera vez que intento grabar esto. Os he dicho durante los días que estaba grabándolo. He intentado una y otra vez y todas ellas de alguna u otra manera no me salían bien, y para una que me salía se apaga el ordenador. Después de enfriarme durante unos días y subir otra serie, volveré a intentar terminar la serie con el capítulo especial de 30 minutos. Meditaba si hacer 2 o 1, pero haré uno para terminarlo de manera merecida. Esta noche toca, cómo no, reglas extrañas. Sin más dilación, empieza el capítulo 3 del farero. La vuelta al faro, no sé por qué, se me hizo mucho más llevadera. Así que todo esto viene a raíz de esa mujer. Siempre las brujas fueron tratadas con injusticia, y parece que a esta se le colmó el vaso. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ya lo pensaré mañana. Voy a intentar descansar. No pasó mucho esa noche, y el primer día pasó pacíficamente. Un pacifismo que despertó todas mis alertas. En medio de la noche, a altas horas de la noche, me desperté abruptamente. Con miedo miré por la ventana para darme cuenta que solamente había una noche llena de estrellas. Viendo la cala del faro, me di cuenta que había una figura. Era una mujer que miraba hacia abajo, hacia el chocar de las olas, unas olas serenas que ahora mismo estaban durmiendo, igual que yo hace unos instantes. Poco duró la mujer arriba, ya que se tiró al vacío. Al ver esta escena, yo entré en shock. Corrí rápidamente a coger una linterna y bajar a ver qué estaba pasando. Miré a mi alrededor, inspeccionando cuidadosamente por si había alguno de estos horrores preparado para llevarme a las profundidades. Pero no había nada. Estaba todo tranquilo. Ninguna nube, solamente el hermoso y estrellado cielo. Cuando me acerqué justo al lugar donde la mujer se tiró, me di cuenta de una cosa. No soplaba el viento y sobre todo no se escuchaba ruido alguno. En ese instante tragué duramente saliva. Estaba muy nervioso. Esto no debía ser buena señal, así que intenté concentrarme y relajarme, para darme cuenta que al caminar por la hierba alta estaba escuchando mis pasos. Vale, es todo mi sugestión, pensé. Pero espera un segundo. Si estoy tan cerca de las olas, ¿por qué no las escucho? En ese momento intenté pensar qué regla era. Y me acordé. De las 6 que había, era la número 4. Si sientes que no escuchas las olas, haz como en la regla número 2. Ellas estarán observándote por las ventanas, y en caso de estar en un lugar sin ellas, guarda máximo silencio. En esa regla decía que tenía que tirarme al suelo también, y estando cerca del acantilado, aproveché para tirarme encima de la hierba y mirar un poco por él mismo. Y ahí estaba ella, la niña que había visto desde mi ventana, con un rostro antinaturalmente inhumano, con una sonrisa realmente grande, una sonrisa que le llegaba casi hasta las orejas. Lo más extraño de todo eran sus ojos negros y su afilada cola en forma de serpiente terminada en un puntiagudo pincho.
se aferraba muy bien a la piedra y yo había caído en su trampa. Tras reírse de mi desgracia, ese ser con forma de niña me agarró del cuello y me tiró al vacío, observándome desde arriba con su inhumana mirada, viendo como yo caía fuertemente en las olas. Tras caer sentí como unas poderosas manos me llevaban hacia las profundidades y lo último que recuerdo fue una luz amarilla viniendo hacia mí. Al despertar me encontraba en un barco. «Casi echas por tierra todo nuestro esfuerzo», dijo una mujer grande y fornida. «Soy Lara, encantada, y tú eres un insensato. ¿No habías aprendido con la primera noche? ¿Acaso el compañero vino a ayudarte en vano?», dijo esta mujer que me miraba con un tono serio, pero a la vez maternal. «Tenemos que volver al pueblo y encontrar cuál es la fuente de todo esto». Tras decir esto, una mano se apoyó en el hombro de Lara. «No seas tan cruda con el joven. No todos sobreviven tan fácilmente a las reglas extrañas». Pero es que no te ha hecho ni siquiera caso». «Bueno, pero estamos nosotros aquí, ¿no?». «Bueno, es cierto». «Has vuelto por mí». «Así es, te dije que iba a venir con refuerzos». ¿Refuerzos? Pero si has traído solo una compañera. Le dije a la gente de Acre que me había encontrado en el faro. «Bueno, yo trabajo independientemente y ella es mi compañera en las misiones más arriesgadas». ¿Arriesgadas? ¡Si casi nos matan! «Bueno, casi te matan a ti», corrijo. «No te preocupes, chico. He catalogado bien esta misión y somos más que suficientes nosotros tres». ¿Suficientes? Mira, he descubierto quién... Lo sé, la bruja. Pero no es ella. ¿Cómo que no es ella? Sencillo. Ella no hizo ningún contrato y ella simplemente es una distracción. El verdadero ser está en el mar. ¿Cómo que está en el mar? Mira, para encontrarlo tenemos que ir en barco. ¿Pero esos serenos salen del agua? Así es, salen del mar. Somos un señuelo. ¿Un señuelo? ¿Pero tú estás mal de la cabeza? Es decir, ¿no pueden atacar por todos lados? ¿Para qué demonios me rescatas? Déjame que me muera, ¿no? Total, me vas a matar igualmente. No te alteres, chico. No habríamos hecho esto si no tuviésemos un plan. Esto está planificado. No entiendo qué entiendes tú por planificado, pero esto me está matando. Todo este caso a mí me está dando muchas vueltas. Yo solamente me estaba tomando un año de descanso y ahora mismo estoy en una misión para matar o rescatar a un pueblo perdido que ha hecho un trato con unos seres marinos que ni me importan en medio de Grecia. Yo solamente tenía curiosidad por un post en Reddit. Ambos se miraron y empezaron a reírse a carcajada limpia. Eres el más gracioso de los jóvenes que me he encontrado durante tantos años con las reglas extrañas. Mira, chico, nada es una coincidencia, ¿vale? Estás aquí y tienes que afrontar la realidad. Has hecho un grave error, sí, pero tienes que hacerte consecuente de él. Tienes ya cierta edad. Esos seres atacan de noche, ¿vale? Y nosotros vamos a ir a una isla. ¿Una isla? Sí. Tenemos que hacerlo en el transcurso de este día y esta noche. No podemos dejar el faro tanto tiempo desocupado. El viaje fue realmente turbulento, ya que el bote en el que estaba era realmente viejo y nos estábamos acercando, según me dijo el hombre de Acre, a una isla donde había empezado las reglas y estaba convencido que en esta isla también habría reglas. Y efectivamente, al llegar a la isla, nos encontramos con un hermoso cartel de madera. Lo digo de manera irónica, ya que ese cartel tenía escrito con sangre que no quiero ni saber de qué o quién era originaria las reglas.
Yo estaba volviéndome loco con tantas reglas. El cartel decía así: reglas para sobrevivir en el pasadizo de la Naga. Regla número 1. Nunca vayas solo a ningún lado. Regla número 2. Las nagas odian el olor fuerte. Regla número 3. No importa lo que veas o oigas. No te lleves nada de esta isla. De lo contrario, ellas te perseguirán. La isla tenía una hermosa y bella arena blanca. En la misma había muy pocas olas, y aunque la isla era desértica, me animó mucho ver que aún existían islas alejadas de la mano del hombre, donde la naturaleza podía seguir siendo ella misma. El agente de Acre rápidamente sacó un bote de spray y procedió a regarnos a los dos. Yo me pregunté que qué es lo que estaba haciendo, y él simplemente me dijo que era un spray para ocultar el olor. Teníamos que seguir férreamente las reglas. ¿O acaso no sabía lo que pasaba cuando no las seguía? Yo tragué saliva pesadamente, y, como si de magia se tratase, el sol se movía mucho más rápido, como si aquí los minutos fuesen horas. Poco tardó en ser de noche y darnos cuenta que alrededor nuestra salían unas figuras del agua. Parecían ser seres que, aunque parecían bípedos, la mitad de su torso era la de una serpiente, piel escamosa y ojos amarillentos. Nos miraban con un profundo odio, y sus fauces llenas de dientes afilados nos prometían un futuro lleno de dolor y muerte. «Acre», dijo una voz entre esos seres. Ese nombre me es tan familiar, de alguna manera. No sé por qué, no recuerdo por qué. ¡Ay! Mi cabeza me duele solo con pensar en ello. Bueno, no importa. Al fin y al cabo, esta noche vais a morir. Me huele a mí que no, chico, dijo el agente de Acre a esta figura misteriosa, la cual, a diferencia de todos estos seres, era un hombre vestido en traje, con una máscara en su rostro. Una máscara blanca, sin ninguna facción. No sé nada, salvo el hecho de que tengo que deshacerme de vosotros, ya que así me lo ha ordenado mi maestro. Ah, claro, perdonad. Ya que voy a ser vuestro verdugo, me tendría que presentar, ¿no? Al fin de cuentas, soy un caballero, y los modales los valoro mucho. Buenas tardes tengáis todos. Mi nombre es Mihai, y hoy va a ser vuestro último día de vida.